Hola, muy buenos días, mi querido amigo y amiga, mi querido hermano y hermana. Dios te bendiga. Una vez más acá, cumpliendo con esta cita especial. Una cita con nuestro Señor, ese que nos ha cuidado durante la noche, que nos ha provisto siempre, ese que nos sustenta, que nos cuida, que nos consuela. A Él sea toda la gloria. Y nuestra primera actividad de la mañana, nuestro primer pensamiento. ¿Cómo no agradecer a ese Dios cada vez que abrimos los ojos para decirle, Señor, gracias, lo volviste a hacer. Me has cuidado durante la noche, me has encargado un nuevo capital de tiempo tan valioso, el cual deseo que tú lo puedas utilizar de la mejor manera. Y no hay mejor manera de cómo hacerlo y cómo empezar el día que agradeciendo a Dios, que colocándonos en sus manos para que Él pueda seguir dirigiendo nuestra vida por completo. Quiero compartir contigo el tema del día que tiene que ver con el estudio de la semana. El tema se titula El juez de toda la tierra. ¿Sabes una cosa? El soberano, lo hemos dicho hasta el cansancio, de este mundo es nuestro Dios. Más allá de que tú te preguntes y te inquietes frente a situaciones donde dice, ¿y si Él es el que tiene el control? ¿Por qué ocurre todo lo que ocurre? De esto hemos hablado mucho. Recuerda que como consecuencia del pecado, acá Satanás ha logrado un dominio, ocupar un territorio ajeno, es un usurpador. Y Dios, por un tema de su carácter justo, de que necesita que no quede ningún ápice de duda de su carácter justo, ha tenido que permitir este tiempo, que aunque para ti, para mí puede parecer largo, es un tiempo corto que se le ha dejado al enemigo actuar y sí dañar, pero al final, como dice la Escritura, le queda poco tiempo, muy pronto. El Señor erradicará el pecado del mundo, acabará con el pecado. Y como consecuencia de que va a acabar con el pecado, sí, tendrá que juzgar al mundo y pues todo aquel que haya rechazado la invitación de la salvación, pues tendrá que sencillamente descansar para vida eterna, ser juzgado. Pero el mensaje de hoy es un mensaje que quiere transmitirnos paz y tranquilidad en medio de lo que es una realidad que es el juicio, ya que no estamos hablando de cualquier juicio, sino del santo y justo juicio de Dios. En la historia bíblica encontramos algo interesante en el capítulo 18 de Génesis. Y allí es increíble cómo encontrar al Dios soberano, al creador del universo, visitando a dos seres humanos, pecadores, finitos, imperfectos, pero muy amados por Dios. Es la escena donde Dios allí visita, Dios mismo, a Abraham. Abraham tenía un gran anhelo, una gran necesidad. Él oraba por un hijo con su esposa amada, Sara. Y la escritura y el registro dice que allí Dios mismo visitando a Abraham, lo vemos allí entonces, Abraham le prepara una comida para los ángeles, para Dios mismo. Y allí en medio de ese compartir de esa comida, Dios le anuncia algo importante. Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Llegó el momento, voy a cumplir mi promesa. Sara va a tener un hijo tuyo. Qué cosa más linda, más hermosa, que Dios a veces se toma incluso esas buenas noticias como tan de manera personal, que dijo, esto es tan grande y tan anhelado por él que es que no se lo puedo mandar a decir, se lo tengo que decir directamente.
¿Te ha hablado el Señor directamente? Sabes, cada día el Señor me habla directamente. Lo cierto del caso es que en medio de este momento tan grato, de repente el panorama cambia. El panorama cambia, el tono cambia, el contenido de ese encuentro cambia. Y Dios entonces le dice, mira, Abraham, no solo he venido para eso, no solo este es el mensaje que te quiero decir, hay algo más. Y le dice, ¿sabes qué? Es hora de juzgar a Sodoma y a Gomorra porque sus pecados han sobrepasado la copa de la gracia, de la misericordia, y por amor allí a los que allí estén es necesario que Sodoma y Gomorra sea juzgada. Y fíjate que lo primero que salta a la vista en medio de esto es una cosa que solo encontramos en Dios, un asunto como que pareciera sonar contradictorio. Y es el hecho de que Dios no tiene ni tenía por qué darle a Abraham explicación de lo que él iba a hacer, porque él es soberano. Los juicios de Dios son juicios justos. Pero he aquí lo interesante de que he hablado anteriormente. Es el tema de la soberanía, de la trascendencia de Dios, que se entreteje y se mezcla con su inmanencia. Un Dios soberano, profundo, que no tiene tamaño, que su nombre es sobre todo nombre. Y sin embargo, un Dios tan cercano que permite que el ser humano pueda preguntarle por qué. Y que comparte, que es accesible y que comparte con sus criaturas todo aquello que Él hará, sin tener que hacerlo. Como lo dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, en esta escena vemos una verdad poderosa, que es la que ya dije, que es un Dios justo, que es un Dios soberano, que es un Dios que te invita a que vayas a Él. Y como dice la palabra de Dios, venid a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, qué interesante acá entonces lo que viene. Dios le anuncia a Abraham. Abraham era amigo de Dios. Están hablando como amigos. Obviamente, sin olvidarnos de que había una conversación y un trato como de amigo, de padre e hijo, pero donde claro que hay un respeto, donde Dios es Dios. Ojo, Dios es Dios. Y Dios no puede ser burlado. Dios es el creador, nosotros sus criaturas, pero es allí donde está este misterio, que aún siendo así, Él es tan accesible, como lo fue con Abraham y lo es para nosotros. Y qué interesante que ese acercamiento y esa intimidad que se puede llegar a tener con Dios y que la tenía Abraham, lo lleva a interpelar al mismísimo Dios diciéndole, espera, ¿me estás diciendo que vas a acabar con Sodoma y con Gomorra, o que el juicio de Sodoma y de Gomorra y que el pecado de Sodoma y de Gomorra, porque fue el pecado de Sodoma y de Gomorra quien les destruiría? Dios no destruye. Dios salva, Dios vino para salvar. Pero el pecado sí, el pecado destruye, el pecado mata, el pecado separa. Dios salva. Y pues dentro de su naturaleza justa y amorosa, Dios tiene que dar paso a un juicio donde su amor no deja de existir. Lo cierto del caso es que allí le dice Abraham a Dios, espera, Señor, ¿y tú destruirás también al justo con el impío? Fíjate tú, el concepto aquí de Abraham pues era Dios destructor. Y Dios no destruye, es lo que vuelvo a decirte.
Dios, aun cuando emite sus juicios, es porque Él quiere salvar al mundo. Es porque Él ya quiere que el hombre no siga destruyéndose, autodestruyéndose. Y es porque Dios necesita devolverle al mundo y a sus criaturas esta paz que Él prometió y esta paz que el pecado rompió con ella. Lo cierto del caso es que Abraham le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Y se atreve a decirle, lejos esté de ti hacer tal cosa. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18:25. Entonces no solo pone esta pregunta, el tema del juicio de Sodoma sobre la mesa, sino el carácter de Dios mismo. Abraham está de una u otra manera examinando el corazón del juez del universo, y lo más increíble es que Dios se lo permite. Dios no se molesta con esto. Dios le escucha. Dios dialoga con él y responde a cada una de sus interrogantes y sus súplicas, y responde a su intercesión. Abraham allí intercede y a la vez está actuando como la figura de Cristo, quien está intercediendo por Sodoma y Gomorra, ciudades impenitentes que no se lo merecían. Y allí tenemos en Abraham la figura de Cristo, que intercede por ti y que intercede por mí. Esto nos enseña con respecto al carácter y al juicio de Dios, que es un juicio abierto, transparente, razonable. No actúa con arbitrariedad, con oscuridad, sino con total transparencia. Y la historia de Sodoma no es solo una historia sobre las consecuencias del pecado y de la reprensión y del juicio. Es sobre todas las cosas una lección que nos muestra la advertencia, la paciencia, incluso la rendición de cuentas. Y este principio es un principio que continúa hasta el fin del mundo. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, se nos habla del juicio final, cuando dice la Escritura que los libros serán abiertos. Y según la comprensión bíblica que pues tenemos sobre el juicio de Dios y el escrutinio que habrá antes de que se produzca el juicio definitivo, donde el pecado de una vez por todas y el mundo de una vez por todas y las huestes de maldad serán juzgados de manera definitiva y para siempre. Hay allí un tiempo que la Escritura presenta y toda una actividad que se hará durante el milenio. La actividad allí del milenio que se presenta de acuerdo a nuestra comprensión bíblica es que durante este tiempo los redimidos, que ya después que Cristo ha venido y hemos sido llevados al cielo con él por un periodo de 1000 años antes de venir y establecer Dios su morada con todos los redimidos y los salvados acá en esta tierra restaurada, se nos habla que durante ese tiempo, que suena mucho tiempo, 1000 años, pero realmente ya nuestra vida habrá sido transformada, seremos revestidos de inmortalidad y no será mucho tiempo. Pero dice que durante 1000 años allí se permitirá a los salvos poder revisar el juicio de Dios que ya se emitió, pero que entonces va a haber definitivamente el cumplimiento de la condena definitiva. Y se dice que allí se va a revisar y allí vamos a poder entender a plenitud, aunque Dios no tiene necesidad de hacerlo, pero podremos ver cuán justos han sido los juicios de Dios. Allí podremos no solo revisar el por qué alguien no estuvo allí. Habrá sorpresas porque allí podremos ver personas que a lo mejor imaginábamos que nunca deberían haber estado allí entre los redimidos, y otros que quizás nos sorprenderá no verles allí. Es lo que imagino, ¿no? Pero lo cierto del caso es que allí quedará claro y ratificado una vez más que Dios actuó de una manera justa y amorosa
para con todas las criaturas, las que hayan sido redimidas y aquellas que finalmente hayan persistido en el pecado. Y ese día entonces, allí podremos ver que la salvación estuvo dispuesta y al alcance de todos los seres humanos, y que Dios hizo hasta lo imposible para que todas sus criaturas pudieran recibir y aceptar la redención. Ahora, no te olvides, Dios no es un Dios arbitrario. Y en ese concepto de no ser arbitrario, Él no puede obligar a ningún ser humano a que acepte su salvación, a que acepte la vida eterna, porque Él respeta tu libre albedrío. Así que ese es el tipo de Dios en el que hemos creído y que nosotros presentamos. Es un Dios grande, es un Dios eterno, pero también es un Dios accesible, es un Dios justo, es un Dios que te ama tanto que tú puedes invitarle a todo un momento de intimidad donde solo Él y tú están, y donde Él, dentro de su soberanía, omnipresencia, Él está dispuesto para ti cada vez que tú le invocas, para que entres en una audiencia directa y tan personal con Dios, donde ese Dios grande y soberano estará dispuesto a venir a ti para atenderte de manera personal. Así que Él es el creador de todas las cosas, pero sobre todo Él es tu creador. Y eso te da un privilegio hermoso de entender que tú y yo somos lo más grande y lo más precioso para Él. Él es el único que puede emitir un juicio transparente y se atreve a darnos explicaciones, aunque no necesita darlas. Tal vez a veces le has pedido explicaciones a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? No todas las preguntas Él ahora te las ha respondido, pero hay una promesa. Un día toda rodilla se doblará delante del Señor y entenderá, reconocerá, confesará con su boca, los redimidos y los que hayan rechazado la salvación, de que sus juicios fueron justos. Así que, ¿cuál es el mensaje que nos deja la lección del día de hoy? Bueno, nosotros no tenemos por qué temer al juicio de Dios si caminamos precisamente con el juez, ¿sí? Esto solo ocurre en la persona de Cristo. En la escuela de leyes, mientras estudié leyes, nos enseñaron un principio, ¿no? Y es que realmente allí un juez se puede inhibir, o usted puede sencillamente solicitar que él se inhiba. ¿Por qué? Porque no habría parcialidad en el juez o en un juez que tenga contacto con una de las partes, que tenga relación sanguínea y tenga allí intereses personales con una persona. Ese juez no es apto para poder entonces juzgar con equidad. Pero en la persona de nuestro Dios sí lo encontramos. Encontramos un Dios que es el que juzga, pero que Él nos invita a caminar con Él. ¿Okay? Que no es nuestro enemigo, sino que es nuestro amigo, que es nuestro abogado, que a la vez intercede por nosotros, pero que no deja de ser un juez justo. Así que si hoy escuchamos su voz, dice Él, no endurezcas tu corazón, deja al Salvador entrar. Así que Dios te bendiga. Habrá un justo juicio donde tú tienes todas las de ganar si sencillamente aceptas el perdón y la salvación que ya Él mismo ganó para ti y te la ofrece, pero no te puede obligar a recibirla. Así que nos llama hoy Dios a vivir con confianza, con reverencia y con un sentido de urgencia, de depender de Él y de vivir para Él. Porque por Él existimos, por Él nos movemos y en Él, solo en Él podemos ser salvos. Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Padre querido, gracias por tus bendiciones. Gracias porque eres un Dios soberano, grande, pero tan lindo, tan accesible, tan personal. Gracias, Señor, porque te tenemos para nosotros solitos, como si fuésemos los únicos. Porque así de grande y hermoso eres tú. Permite, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia, confiar de tus promesas
y no temer al juicio, porque sabemos, anhelamos que vengas ya de una vez por todas a juzgar el pecado, el autor del pecado. Y solo queremos aferrarnos a ti para poder aceptar esa salvación y disfrutar de la eternidad contigo. Bendice a todo aquel que reciba tu palabra. Danos tu bendición en este día y por siempre, Señor. Lo pedimos, lo rogamos, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mi querido, Dios te bendiga, Dios te guarde, deseo lo mejor para ti. Chaito, Dios te guarde.